A lo largo de la historia, diversas crisis económicas han afectado a todos los estados alrededor del mundo. ¿Podríamos decir que es algo cíclico? La mayoría de economistas está de acuerdo que hay ciclos de crecimiento y contracción, pero es importante tener en consideración que éstas pueden originarse tanto por causas internas como externas, como es el caso de la que se avecina. Para refrescar un poco la memoria, es necesario regresar a la última gran crisis, conocida como la Gran Recesión del 2008, que comenzó en Estados Unidos e involucró principalmente a los países más desarrollados del mundo. ¿Te interesa recordar las causas, desarrollo y consecuencias de esta tragedia económica? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Hoy contamos con la colaboración de mi amigo Alejandro del canal Hipótesis de Poder, en donde podrás encontrar increíbles videos de geopolítica y economía. Te dejo el link en la descripción. Para comenzar, remontémonos a inicios de la década del 2000, cuando los precios de las materias primas comenzaron a incrementarse considerablemente. Uno de los recursos más importantes, el petróleo, llegó a superar los $100 por barril. A esto se suma una fecha clave, el recordado 11 de septiembre del 2001. Tras los atentados que dejaron en una total incertidumbre a la población estadounidense, el gobierno apostó por una considerable baja de impuestos y a las tasas de interés. Particularmente, tenemos que hacer hincapié en los préstamos hipotecarios. Para la financiación de la compra de inmuebles se comenzaron a dar créditos subprime. Y con este tipo de crédito nos referimos a préstamos con un alto riesgo de impago al otorgarse a gente sin pasar un riguroso análisis del perfil del pagador. Sí, por más que no tuvieras un trabajo o ingresos estables, podías aprobar. Esto sería a la larga la formación de una burbuja inmobiliaria. Ahora, expliquemos grosso modo cómo se originó esta crisis. Tras estas medidas para intentar reactivar la economía que generaron una alta deuda en las personas, los bancos que otorgaban estos préstamos crearon instrumentos financieros en los que agrupaban varios créditos hipotecarios en un solo título que sería ofrecido en los mercados financieros. Asimismo, los compradores de estos títulos de alto riesgo, principalmente en Europa, contrataban a una empresa aseguradora que respondería en caso no se paguen los créditos. Y claro, todo esto sin ningún tipo de regulación por parte de los gobiernos. En general, todo era una cadena bien organizada que parecía funcionar bien siempre y cuando los pagadores puedan cumplir con sus créditos con tan bajo interés y mientras el crédito siguiera fluyendo. Todo esto cambiaría en el 2004, cuando la Reserva Federal de Estados Unidos comenzaría a subir la tasa de interés que se había mantenido alrededor de un 1% hasta llegar a un pico de 5.25% en el año 2007. Todo esto debido a la inflación y claro, en las letras chicas de los contratos con los nuevos propietarios es que la tasa podía varar. Es decir, ahora con cuotas más costosas, los pagadores con menos ingresos comenzaron a dejar de pagar sus deudas, la perfecta cadena de crédito se comenzaba a resquebrajar. Con esto, millones de personas perdieron sus viviendas y los bancos se comenzaron a llenar de propiedades. Ahora, ¿quién se las iban a vender si con todo esto se avecinaba una crisis económica? Si la gente no tiene dinero, ahora no podía adquirir un inmueble y menos con una tasa más elevada. Y claro, aquí comienza la desgracia en cadena, los compradores se quedaron sin propiedad, los bancos con miles de propiedades sin poder vender, los compradores de los títulos sin recibir liquidez y las aseguradoras y gobiernos imposibilitados de hacer tantos rescates. Y claro, como estos títulos se compraron por todo el mundo, varios países fueron arrastrados a esta crisis. Aunque en realidad son varios factores que llevaron a este punto y varias sus consecuencias por todo el mundo, usualmente se considera que el inicio de la Gran Recesión se dio con la quiebra del banco estadounidense Lehman Brothers, fundado en 1850 y que se llegó a consolidar como el cuarto banco de inversión más grande de Estados Unidos. Como te imaginarás, varias otras instituciones financieras irían a la quiebra, las bolsas de inversión se desplomarían estrepitosamente y a la larga todas las personas que han realizado inversiones o simplemente tienen sus ahorros en los bancos lo pueden llegar a perder todo. Sí, todo un efecto dominó. Ahora veamos las consecuencias de este desastre inmobiliario por regiones. En Estados Unidos, foco de la crisis, el valor del dólar se desplomó rápidamente. Con la quiebra de medio centenar de bancos y entidades financieras, el colapso arrastró a los valores bursátiles y la capacidad de consumo y ahorro de la población. Asimismo, cientos de miles de personas se quedaron sin empleo,
causando también una crisis social. El día de la quiebra de Lehman Brothers, los mercados financieros bajaron drásticamente y la American International Group, importante aseguradora directamente vinculada a la burbuja inmobiliaria, colapsó junto con Lehman. Ese mismo día, las acciones de la bolsa de Nueva York tuvieron el mayor desplome histórico en un solo día. La segunda zona más afectada fue Europa, en gran parte porque desde aquí se compraron varios de los títulos que no se pudieron pagar. Ante esto, el Banco Central Europeo, quien demoró en reaccionar, impulsó medidas de austeridad que conllevaron a la dificultad del acceso a la financiación tanto de consumidores como de productores. Algunos de los más afectados fueron los países bálticos, los que llegaron a un decrecimiento económico del más del 10% durante el 2009. Otros países como Dinamarca tuvieron 6 meses consecutivos de crecimiento económico negativo. Hacia fines del segundo trimestre del 2008, la economía de la eurozona se contrajo un 0,2%. Algunos países que no sufrieron tanto la recesión inmediata, pero que a la larga tuvieron consecuencias posteriores fueron España, quien terminó en el 2012 con una tasa de desempleo del 26%. Portugal, cuya crisis se extendió entre el 2011 y 2014, y sobre todo Grecia, cuyo gobierno emitió una gran cantidad de deuda pública para financiar sus déficits públicos. Tras esto, el gobierno del conservador Karamanlis maquillaría los datos macroeconómicos para calmar a la población. Sin embargo, ante la imposibilidad de seguir financiando la deuda, necesitó 2 rescates de la Unión Europea en 2010 y 2011. Con este desastre, Grecia estuvo al borde del colapso cuando la Unión Europea y el FMI debatieron la posibilidad de abandonar el gobierno griego para que se declare en quiebra. Sí, se salvó de una muy grave. Esto se conoció como la crisis de la deuda pública de la eurozona, que amenazó con arrastrar un default de Grecia, España, Portugal e incluso tal vez Italia, lo cual habría podido hundir a la eurozona. Los resultados de la crisis encontraron su mayor diversidad en América Latina, en vista que mientras algunos países fueron afectados en sobremanera, otros pudieron continuar con su crecimiento habitual. Algunos de estos últimos, Perú, Brasil, Bolivia, Uruguay, Panamá y Cuba. Sin embargo, otros no corrieron tanta suerte, como Argentina, cuya economía se llegó a contraer en un 5.5% hacia junio del 2009, acumulando 3 trimestres consecutivos de caída. Pero el país más afectado por la crisis fue México, debido a su cercanía económica con Estados Unidos. Esto incluye la disminución de las remesas de más de 30 millones de mexicanos radicados en Estados Unidos, así como el hecho que las exportaciones e importaciones hacia el vecino del norte representen el 33 y 23% respectivamente. Asimismo, influyeron otros factores externos como la epidemia de gripe AH1N1, que tuvo su epicentro en México, que hizo caer estrepitosamente el turismo, una de sus principales fuentes de ingreso. Transportándonos al continente asiático, la crisis aquí se vio más que todo en los principales socios comerciales de Estados Unidos. En Oriente Próximo afectó principalmente a Turquía, Arabia Saudita y a los Emiratos Árabes Unidos, mientras que otros países continuaron con su crecimiento habitual. En Lejano Oriente, Corea del Sur y Japón fueron los más afectados. Este último, por entonces la segunda economía del mundo, enfrentó su peor crisis desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, llegando a desplomarse hasta en un 12.7% durante el último trimestre del año 2008. Con todo esto, y a pesar que la crisis también llegó a afectar al gigante asiático, China pudo mantener un ritmo de crecimiento aceptable en torno al 8 y 9%, consolidándose como la primera potencia emergente al sobrepasar a Japón durante el 2010. Tal vez esto se deba a la guerra de divisas de la que fue acusada, al rebajar la cotización de su moneda para obtener ventajas competitivas y así facilitar sus exportaciones. En otras regiones como Oceanía, la crisis afectó a Australia, aunque sin entrar en recesión, y Nueva Zelanda. Este último entró en recesión por primera vez con una caída del 0.2%. Por su parte, África fue probablemente el continente menos afectado, en vista que casi todos sus países continuaron con su crecimiento habitual, salvo por Sudáfrica, y consecuentemente Botsuana, que vio su economía contraída en un 5.2%. En fin, luego de hablar de tantos números, es necesario comprender cómo es que se materializan estas crisis. Los efectos conllevan al empeoramiento de la calidad de vida de las personas en un efecto dominó. Con el inevitable paro, miles de personas pierden su trabajo, es decir, se quedan sin ingresos, lo que hace que haya un menor poder adquisitivo y por ende impide el movimiento de dinero, ralentizando el crecimiento de la economía.
Con esto, aumenta el índice de pobreza de los países afectados, y los que eran ya pobres son aún más afectados. Otro sector que decae es la salud, no solo por el empeoramiento de los servicios, sino por un aumento significativo de personas que se enferman, tal vez a causa de la también ascendente depresión de las personas tras perder su empleo. Ahora, volviendo a lo dicho al inicio del video, ¿estamos preparados para enfrentar la crisis que se nos viene por la pandemia mundial que estamos viviendo? Seamos conscientes que esto podría ser incluso peor que lo que vivimos en ese año por el estancamiento de la gran mayoría de actividades económicas por las cuarentenas. ¿Quieres saber sobre las posibles consecuencias? Haz clic en este video que hice en colaboración con Alejandro en su canal Hipótesis de Poder. ¿Y tú qué opinas? ¿Te parece que la crisis que se avecina será peor que la del 2008? ¿Consideras que estamos preparados para afrontarla? No te olvides de dejar tu comentario y si te ha gustado este video, apóyame con un like y suscríbete a mi canal y al de Hipótesis de Poder. Y si te interesa apoyar este proyecto, cualquier donación en Patreon será bienvenida. ¡Hasta la próxima!